hacemos es prender aquí un aparatito que tenemos para grabar las prédicas y que después la puedan compartir con los demás, o si no tuviste tiempo de escucharla y quieres escucharla después, pues siempre puedes ir a nuestra página de Facebook, a Radio Enciende una Luz, o puedes ir a nuestra página de La Tacita del Alfarero, donde puedes poner tus comentarios o puedes poner todas las cosas. Y bueno, como dije anteriormente, estamos aquí transmitiendo desde el bello estado de Utah, donde está haciendo un calorcito así, pero bien sabrosito. No, un solecito bien sabrosito, pero mucho frío. Y bueno, mis amados, hoy tenemos un excelente tema. El tema de hoy es disciplina tu vida. Ay, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué tengo que disciplinar mi vida? Ya vine a Cristo, ya lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Eso ya es una varita mágica. Automáticamente mi vida ya se disciplinó, porque hay un versículo que dice que las cosas viejas pasaron y ahora todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué no dice así la palabra? Entonces, ¿qué tengo que disciplinar? Si ya conozco todo, ya sé que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, ya sé todas las cosas, ahora que tengo que cambiar, ¿no? Y esa es nuestra mentalidad atrapada, cuando estamos atrapados en un legalismo, cuando no hemos aprendido a disciplinar nuestra vida conforme a lo que Dios nos ha otorgado. Y en este día voy a hablar acerca de eso porque a mí, la verdad, me costó trabajo, estaba muy impuesta a hacer lo que yo pensaba que estaba correcto. Venía de una creencia completamente diferente y pensaba que al hacer el cambio mi vida se iba a alinear, ¿no? Mi matrimonio iba a funcionar completamente bien porque ya conocía a mi Padre Celestial, mis hijos iban a caminar derechos, mi familia iba a ser la mejor familia del mundo, mis amigos me iban a, olvídate, me iban a ver como algo maravilloso porque ya dejé de ser hija del mundo y empecé a ser hija de Dios. O sea que todo se me iba a alinear, pero de repente me encuentro con una sorpresa que era necesario que yo disciplinara mi vida. ¡Y qué tremendo! Y ahí es donde empiezan esos conflictos. Eso es el poderte encontrar contigo mismo, el saber que estás chueca, o sea, que tu vida está atravesada, que las cosas que tú piensas que vas bien, pues en realidad no son así hasta que tú no empiezas a establecer una relación con Dios, cuando empiezas a conocer el carácter, empiezas a conocer que dentro de ti existe la esencia divina del Espíritu Santo y que empiezas a reconocer que necesitas un cambio, no nomás de los labios hacia afuera, sino algo interno, que necesitas enderezar esos pensamientos, alinearlos, llevarlos cautivos, esos pensamientos que tienen un desorden, ¿no? Porque vienes de una mala manera de vivir y no importa cuánto tiempo tengas, ¿no? De haber conocido la verdad. Siempre hay áreas en las cuales nosotros tenemos que aprender, que tenemos que disciplinar nuestras vidas. Vamos a hacer una pequeña oración y antes de eso, pues te doy gracias por tu fidelidad a este ministerio, La Tacita del Alfarero, un ministerio que te ayuda a restaurar tu vida, cuando vienes a los caminos del Señor, que te habla con una verdad, ¿no? Sé que ahorita estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, tiempos emocionales, donde tenemos que motivar tanto a la gente para que pueda sentir la esencia del Señor y con el solo hecho de saber que eres hijo de Dios, hija de Dios, con el solo hecho de leer las Escrituras, esa tiene que tener la motivación suficiente para saber quién eres, ¿verdad? En el reino de los cielos. ¿Quién eres en el reino aquí terrenal en donde estamos viviendo? El entender que ya fuimos comprados con precio de sangre y que nuestra vida tiene que caminar, que no tenemos que andar buscando la aceptación o no tenemos que andar buscando a ver quién nos acepta, quién nos dice que, oh, mira, es que tú estás así. No, las emociones siempre te llevan a tratar de buscar el lugar
que te pertenece, pero la verdad te pone en el lugar correcto, en el lugar donde Dios te puso. Y vamos a hacer una pequeña oración para poder tocar este tema que, pues la verdad a mí y Dios todavía sigue tratando conmigo, ¿eh? No te creas que yo me doy así como santa, ¿no? Dios continúa tratando con mi vida y decidí tocar este tema por una experiencia que tuve el día de ayer que fui a cenar con mi esposo y verdaderamente que diariamente tenemos que buscar la disciplina de Dios, o sea, la obediencia, el poder alinear nuestros caminos, porque nuestras luchas no son carnales, nuestras luchas son espirituales. Tenemos una lucha demoníaca, podríamos decir. A mí no me gusta mencionar al enemigo, pero entremos en una realidad. Sabemos que él existe el enemigo. Entonces, él lo único que quiere es derrotarnos. Él quiere hacernos sentir culpables, vivir en una condenación, diariamente estarnos flagelando con el pasado, ¿no? Pero sabemos que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Padre, en esta mañana te doy gracias por la verdad, esa verdad que nos hace libres, Señor, que nos da la oportunidad diariamente de saber que tenemos un lugar estratégico en tu presencia, Señor. Te doy gracias porque sabemos que tú en tu palabra pues tienes más que darnos, que nosotros podamos imaginarnos, Padre. Ayúdanos a entender el propósito por el cual estamos aquí. El propósito por el cual tú nos escogiste y nos llamaste como hijos, y por qué nos amaste tú primero, Señor, y diste lo mejor que tenías para que nosotros pudiéramos entender que nos has llamado para servirte, Señor, para poder llevar tu palabra y poder ensanchar territorios y poder llevar esa palabra de esperanza a aquellos que no la tienen como un día estábamos nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 23. Y así como te dije anteriormente, este estudio se llama Disciplina tu vida, porque somos muy amantes de disciplinar a los demás. Ay, para eso somos expertos. Debería de haber un título, ¿no? Así, un ministerio, ¿no? Que diga, tú la que disciplinas, ¿no? Porque somos muy buenos cuando no queremos disciplinar a los demás. Somos bien buenos para disciplinar, o sea, rápido. Pero no nos damos cuenta que primero necesitamos la disciplina nosotros para aprender a quedarnos callados y dejar que Dios haga la obra. O sea, podemos exhortar con amor, como dice la palabra, pero no tratar de disciplinar y tratar de hablar algo que a ti no te corresponde. Yo tenía otra plática, pero esa la voy a dejar para el lunes. Y no les voy a decir, el tema está muy buena, la sierva Esperanza ya lo sabe, ya se lo comenté, es un tema que me ha estado moviendo en el espíritu y me ha estado moviendo así como maripositas en el estómago, y el lunes voy a dar ese tema, voy a estar ministrando en el estado de California, salgo para allá hoy, más tarde. Y gloria a Dios, pido de sus oraciones, porque no se crean que me gusta volar, pero pues tengo que volar. Dice mi marido, se te van a cansar las alas. Gloria a Dios. Y mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, 23. Dice, y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Mira, aquí hay un tesoro escondido. Cuando tú disciplinas tu vida, tú vas a comer de los buenos resultados. Es como cuando siembras elote, o sea, cuando siembras maíz, pues vas a cosechar un buen elote. Tú quieres tener buenos resultados. Tú no disciplinas, o sea, tú no motivas a tus hijos a estudiar una carrera y todo eso si tú no quieres ver un buen resultado. Tú no enseñas a tus hijos los morales si no quieres ver un buen resultado. Si tú los dejas caminar como ellos quieren y los dejas hacer lo que ellos quieren, es que no te interesan los buenos resultados. Y la vida es igual. Nosotros
tenemos que saborear los resultados de las buenas cosas. Y una de ellas es el aprender a caminar conforme a la disciplina que Dios nos da, conforme a la obediencia. Y nosotros, para poder cumplir con la disciplina, tenemos que cumplir con lo que Dios nos enseña en su palabra. Nos enseña los reglamentos. Recordemos que la soberanía de Dios existe en nosotros. Dios nos ha otorgado todas las cosas y Dios nos ha llamado para que nosotros le sirvamos. ¿Sabes cuál es nuestro trabajo como hijos de Dios? Es el evangelizar la palabra, el llevar palabra a aquellos que se encuentran encadenados, aquellos que se encuentran oprimidos. Mira, voy a brincarme este versículo que ahorita voy a regresar para leerlo y vámonos al libro de Isaías. Y lo he leído varias veces, pero cuando tú disciplinas tu vida, le vas a dar entendimiento a la palabra. Si tu vida es un desorden, no lo vas a poder entender. Mira, cuando yo estaba joven, yo era una mujer muy vaguita. Me gustaba mucho andar con las amigas, mucho. Y mi mamá me decía, no vas a salir, Amparo, entiéndelo, no vas a salir. Te vas a quedar aquí en casa con tus hermanos. Mi mamá, pues tenía que tener 2 trabajos. Trabajaba en la mañana y luego venía a casa, nos atendía y luego se iba a trabajar. Entonces me decía, ¿me entiendes que no vas a salir? Y mi mamá se salía por la puerta de enfrente y yo me salía por la puerta de atrás. O sea, mi vida era un desorden. Yo no tenía disciplina. Mi mamá me decía, no te salgas. Y yo me iba. Y yo me recuerdo que mis amigas me invitaban a salir y a viajar. Y yo le decía, mamá, mis amigas se van a ir a Guadalajara. ¿Puedo ir con ellas? Y mi mamá me decía, no. Ni se te vaya a ocurrir. Y de repente mi mamá recibió una llamada telefónica y le decía, mamá, estoy en Guadalajara. O sea que llevaba una vida súper desordenada. O sea, mi vida era algo mal. Y ese era mi problema. Mi problema es que no tenía disciplina. No quería entender que yo necesitaba disciplinar. Y eso me produjo en mi vida muchas desilusiones. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae consecuencias. Entonces, cuando yo entendí eso, fue cuando yo vine a conocer a Cristo, ya siendo madre, vine a conocer y digo yo, ¿cómo no le conocí anteriormente? Pero Dios tiene sus tiempos, no sabemos el por qué. Pero mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 61. Cuando tú entiendes, como yo fui tan desordenada, y fíjate, eso es lo que tú tienes que entender y que muchos creyentes no han aprendido a entender, que antes de venir a los caminos de Cristo vivíamos una vida desordenada, hacíamos lo que nosotros queríamos, entrábamos y salíamos, juzgábamos, pecábamos, todo lo que tú te puedas imaginar. No voy a entrar en detalles porque te estoy hablando a ti y tú sabes qué tipo de vida llevabas. Pero cuando tú vienes a Cristo, tu vida tiene que cambiar. Tienes que tener una disciplina porque tú perteneces al reino de los cielos. Eres un real sacerdocio, eres un pueblo adquirido, eres una nación santa, perteneces al reino de Dios. Entonces tienes que tener una disciplina en tu vida. Y mira lo que dice el libro de Isaías 61. En el número 1 dice, el fiel servidor de Dios, o sea, está hablando de ti y está hablando de mí. Dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos, para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza.
Entonces los llamarán robles victoriosos plantados por Dios para manifestar su poder. Entonces, ¿a qué te llamó Dios? Dios te llamó a ser, podríamos decir, un instrumento, a ser un heredero de las promesas. Dios a eso te llamó, a llevar una vida disciplinada, no una vida de legalismo, entiéndelo. Tú haces más bien lo que te indica el hombre, no lo que te indica Dios. Es que me dijo fulano que yo debo de hacer. ¿Qué es lo que te dice Dios? Pero si tú no tienes un orden, tú no puedes aprender a escuchar la voz de Dios. Yo como vivía una vida en desorden, yo no podía escuchar la voz de mi mamá. Yo no podía escuchar cuando mi mamá sufría por mí porque yo llevaba esa vida mal, o sea, una vida que me iba a llevar a la perdición. Y no la escuchaba, no oía el sufrimiento cuando ella trataba de alinear mis caminos y yo decía, ay, mi mamá, y de veras, a veces decimos cosas que ya nos arrepentimos y Dios nos perdonó, ¿no? Pero, ay, mi mamá no se lleva más que estando dándome lata, me quiere ver toda aburrida, o sea, y decimos cosas que traemos maldición sobre nuestras vidas. Pero cuando venimos a conocer a Cristo, empezamos a disciplinar nuestras vidas y a enderezar nuestras veredas para reconocer los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Por eso dice lo que leí en 1 Corintios 9:23, que debemos de esperar los beneficios, o sea, cosechar lo que nosotros sembramos. O sea, tienes que entender que si tú siembras tomates, pues vas a cosechar tomates. O sea, es la ley de la vida, ¿entiende? Entonces, si tú tienes una vida disciplinada, pues vas a cosechar cosas positivas. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Cuando estaba preparando este estudio, Dios estaba tratando tanto conmigo porque yo hay tantas áreas que quiero disciplinar en mi vida. Muchas áreas que yo estoy disciplinando con la ayuda de Dios principalmente, porque Dios es diario, trata con uno, diario nos enseña Dios cositas que tenemos que cambiar, ¿no? Y vámonos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 12, dice: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso enseña la palabra. Y déjame te platico lo que me pasó el día de ayer y por eso yo estoy compartiendo el disciplinar tu vida. Mi esposo es nuestro aniversario este mes, el día 16 y en mi cumpleaños el día 10. Entonces yo salgo en este día para el estado de California. Voy a ir a visitar a mi papá. Me gusta, trato de irlo a ver cada 3 meses si es posible. Si tengo tiempo y puedo, voy a verlo antes, ¿no? Pero no dejo pasar mucho tiempo para ir a visitar a mi papá. Entonces me dice mi esposo, pues vámonos a comer y vamos a festejar nuestro aniversario. La pasamos súper bien, ¿no? Entonces llegamos a casa bien contentos, una exquisita cena, así muy romántica, muy rica. Entonces ya me lavé la cara, ya entré a la habitación y todo eso. Estábamos teniendo un diálogo y mi esposo se quedó dormido y me dio mucho coraje, así, de esas veces de que quieres despertarlo así o sea, y decir, hey, ¿qué pasa? O sea, no te quedes dormido, estoy platicando contigo. Y no me doy cuenta que él tiene una disciplina porque él tiene que ir a trabajar, se levanta a las 4 de la mañana, 4:30, porque él es un hombre muy disciplinado y antes de irse a trabajar él tiene que hacer ejercicios, ¿verdad? Entonces para él era un día normal, ¿no? Que nos tuvimos que tomar porque yo iba a salir, pero yo en mi mala manera a veces de pensar, en mi mala manera de actuar, me dio mucho coraje.
¿verdad? Y me vinieron pensamientos, porque luego te vienen pensamientos así pensamientos feos, y te empiezas hasta a decir nombres a ti mismo, ¿no? No, es que esto, y que aquí, que allá, y que X, Y, y Z, y no te das cuenta que eso es también en nuestra vida espiritual, que a veces cuando las cosas no nos salen bien en lo espiritual, también nos empezamos a decir cosas, es que ya no me quieren, es que yo estoy haciendo las cosas así, y la gente me critica, y no ponemos las cosas en un orden. No entendemos que los tiempos específicos le pertenecen a Dios y que no importa, fíjate bien, que no importa si la gente te acepta o no te acepta, tú estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Llevas una disciplina espiritual. ¡Wow! Y hoy en la mañana que estaba yo sola, o sea, yo sola me terapeo, ¿no? O sea, me veo y le digo, Señor, es que esto y que el otro. Y entonces me dijo, es que tú llevas una disciplina, te levantas a la mañana, te pones a orar, tienes que hacer esto, haces el otro, dices acá, no importa que esto, que el otro. Y dije, gracias, Señor. Y dije, ya sé de qué voy a platicar hoy, voy a hablar, porque las pláticas que yo tengo, trato de hablar del testimonio que yo vivo, porque es como un médico, ¿no? Un médico no te puede, cuando tú vas a ver a un especialista, ¿no? Vamos a decir a un cardiólogo, y tú traes un problema del corazón, tú no vas a ir a ver a un ginecólogo porque es completamente diferente, ¿no? De lo que estás padeciendo. Pero tú vas a ver a un cardiólogo que verdaderamente sepa lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a saber si es un buen cardiólogo? Cuando tú te sientas y él te empiece a hablar de la experiencia que él ha tenido en cirugías y todo eso. Entonces, nosotros estamos aquí ministrando conforme a lo que ya hemos vivido. Yo testifico, yo enseño conforme a lo que yo ya he vivido y cómo Dios me ha enseñado a cambiar todas esas circunstancias de mi vida, a quitarme esos malos hábitos, a enseñarme que yo soy una mujer, que Dios ha cambiado mi lamento en baile y que Dios quiere transformar mi vida de una manera maravillosa para poder hacer el propósito por el cual Él extendió sus brazos y me llamó a su luz admirable. Entonces ahí es donde nosotros empezamos una disciplina en nuestras vidas. No buscamos la aceptación del hombre, sino buscamos la aceptación de Dios. Nosotros nos hemos vuelto muy amadores de nosotros mismos. Nos hemos olvidado que el propósito por el que estamos aquí es para servir a Dios y nos hemos vuelto unas personas desordenadas. Vamos aquí, vamos allá, buscamos aquí, buscamos allá y no nos hemos puesto a pensar que al único que ofendemos es a Dios. Somos amadores, somos idolatramos, somos narcisistas, nos hemos vuelto, y voy a poner aquí narcisistas, siempre lo pongo en mis notas, me gusta apuntar mucho. Nos hemos puesto, nos adoramos a nosotros mismos, buscamos nuestros propios placeres. Vámonos al libro de Segunda de Timoteo, gracias Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vámonos a ver, aquí ando por esta Biblia, Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, y mira lo que nos enseña la palabra, porque todo esto lo estamos respaldando con lo que nos enseña la palabra, porque siempre tenemos que respaldarlo con la palabra, no con nuestras emociones, sino con la palabra, porque Dios nos dejó este testamento para que pudiéramos vivir en disciplina. Ahí dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades.
Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetará a Dios ni obedecerá a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No podrán confiar en esos orgullosos porque actúan sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. ¡Wow! O sea, llevan una vida desordenada, la vida que vivía yo anteriormente. Yo nada más buscaba mis propios placeres, o sea, Amparo 3:28, ella quería sus propios placeres, o sea, esa era la de antes y ahorita estamos viendo todas esas cosas que en el reino de Dios, o sea, bueno, más bien no en el reino de Dios, en las cosas que se ven es solamente buscar los placeres. Y ayer que estábamos en el restaurante, nos atendió una persona que es de Acapulco. Ay, a mí me da mucho gusto cuando una persona hispana nos atiende, porque hablamos el mismo idioma, ¿no? Y me da mucho gusto cuando las veo prosperar, ¿no? Y estuve platicando y él es de Acapulco, ya me estuvo diciendo, pues, cómo su mamá tenía una panadería y a mí me gusta, pues, me gusta mucho la cocina y me gusta mucho hacer pan y pues me gusta la repostería y estábamos platicando, ¿no? De tantas cosas y pues todos sabemos que en este estado, en el estado de Utah, pues predomina una denominación, ¿no? Y estábamos ahí y voltea a él y me dice, señora, ¿va a tomar café? Y le digo, claro que sí, le digo, tráigame un cafecito. Lo mejor no me dijo, es que aquí la mayoría de las personas, pues usted sabe que no toman café. Y le digo, bueno, le digo, pero si no toman café, ¿para qué vende café? ¿Verdad? O sea, me dijo, bueno, señora, me dijo, es que usted tiene que comprender que esa denominación controla el café, controla el alcohol, controla esto, controla... Ellos no se les permite tomar esas cosas, pero ella los controla y ellos son dueños de todo esto. Ellos... Y me quedé, y es lo mismo que pasa aquí en lo que dice la palabra, o sea... son personas que quieren llevar un control. No estoy criticando, escúchame bien, no es mi posición. Yo nada más lo que te quiero decir es que llevan una vida desordenada tratando de hablar acerca de una disciplina carnal, no una disciplina celestial. Y ahorita estamos viendo eso, no nomás en esa denominación, sino en general, ¿verdad? Se está llevando una mala manera de vivir, no se lleva la disciplina que debemos de conducir nosotros como hijos de Dios. Nosotros damos testimonio de quién es Dios en nuestro corazón y ya nos pusimos a platicar así sin llegar al juicio, porque debemos de reconocer, mis amados, por favor reconozcan que Dios te va a llamar a juicio por todo lo que sale de tu boca. O sea, Dios no te llamó juez, Dios te llamó hijo y tú no eres nadie para juzgar. Tú puedes dialogar y puedes dar tu opinión, pero no llevar a juicio, porque Dios no te llamó a eso. Debemos de reconocer que necesitamos la disciplina en nuestras vidas para poder dejar que fluya lo que existe en nuestro interior y demostrar que es Dios el que guía nuestros caminos. Total, que el hombre estuvimos dialogando y ya me dijo, señora, me dijo, ¿usted de dónde es? Y, o sea, el puro testimonio sin mencionar nada. Y eso es lo que Dios hace. Dice que la unción rompe yugos. La unción que hay en ti rompe yugos. Y eso es lo que Dios quiere. No hay necesidad de agarrar una Biblia y darle un biblazo. La disciplina que tú tienes con tu conducta va a hablar más de lo que tú puedas hablar.
Yo me acuerdo en una ocasión, y cierta persona me dijo, hay que orar para que todas esas clínicas que venden esa hierba medicinal sean quitadas de aquí. Y yo me quedé y dije, Señor, o sea, ¿cómo es posible que hay tan más necesidad? Bueno, llegó al grado así que me puse a pensar en todas las cosas y toda esa gente dice que se marca el cuerpo y era un juicio. Dije, Señor, hay tantas cosas, ¿por qué no nos ponemos a orar primeramente por nosotros? Para alinear nuestros pensamientos, para llevar una humildad, para ser humildes, para tener misericordia a los demás, de que todavía no han entendido lo que es la disciplina en ti, Señor, en vez de orar de que los deshagas así inmediatamente, hablar llevar disciplina en nosotros para poder dar amor hacia los demás. No dice la ley de oro, ¿no? ¿Cuál es la ley de oro? Dice, trata a los demás como quieres ser tratado tú. Esa es la ley, esa es la regla de oro en Mateo 7:12, que nosotros debemos de tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Si tú me tratas mal, pues ¿cómo quieres que te trate yo bien? Entonces tenemos que ser más vulnerables a la necesidad de los demás, porque Dios a eso nos llamó. Mira lo que dice el libro de Segunda de Timoteo 3:16. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarles cómo deben de vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¡Wow! O sea, qué tremendo. O sea, necesitamos primeramente Dios trata con nosotros. Dios nos está hablando aquí, no le está hablando a la gente en conversa, nos está hablando a nosotros. Cuando nosotros le demos el fluir al Espíritu Santo, viene sobre nosotros ese don, ese fluir, esa unción que rompe yugos. Hoy en la mañana estaba oyendo a la profeta Carmen decir que nosotros tenemos, y sí es verdad, nosotros tenemos ese fluir de sanar a los enfermos, de libertad a los cautivos, como dije en el libro de Isaías 61, ¿no? Tenemos ese poder, pero no lo hacemos porque estamos tan entretenidos en complacer a X, Y y Z. ¿Por qué? Porque buscamos un título y no llevamos la disciplina que Dios ya nos ha otorgado. Nosotros debemos de entender que vivimos con un objetivo, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo? El vivir bajo la unción que Dios nos ha otorgado. Nosotros tenemos un objetivo aquí en la tierra, no estar viviendo así como personas flotantes sin sentido y sin dirección. No somos seres flotantes, que no tenemos sentido y sin dirección. Ay, es que yo soy creyente y no tenemos un sentido, una dirección. Nosotros tenemos que entender a qué nos llamó Dios, a qué te llamó Dios a ti. ¿A qué te dijo que hiciera? O sea, ¿qué te dijo? Que ayudaras a los demás. O sea, tienes que saber a qué te llamó Dios, pero la única manera que tú lo vas a saber es cuando tienes una relación con Dios. Cuando le buscas en espíritu y en verdad, dice. O sea, en espíritu y en verdad, cuando tú le buscas, cuando tú te metes a la palabra, cuando tú buscas qué es lo que dice, por eso dice la palabra, ¿no? Mi pueblo muere. Su pueblo muere, dice su pueblo, dice lo que son de él, qué triste, porque les falta conocimiento, porque no se atreven. Oye, hay gente que a veces me habla y me dice, sierva, rápido, rápido, ¿en dónde está ese versículo, esto y el otro? Y yo me quedo así como, órale, gloria a Dios. Oye, ¿en dónde dice la historia de X y X? Después te hablo, Dios te bendiga, bye, gusto saludarte. Y yo me quedo, digo, gloria a Dios, ¿me entiendes? Y me quedo, digo, gloria a Dios, o sea, gloria a Dios por mí, pero
pues digo yo, Señor, ¿qué onda, verdad? O sea, qué triste, ¿verdad? Porque no nos tomamos el tiempo de escudriñar, de conocer nuestro carácter. Mira, aquí está el carácter de Dios, pero como fuimos hechos en imagen y semejanza de Dios, cuando tenemos una disciplina, vamos estableciendo nuestro carácter conforme a lo que Dios nos dio. Y nos vamos conociendo. O sea, si yo alabo a Dios y conozco a Dios, Dios está en mí, entonces va creciendo la disciplina, va creciendo el amor, va creciendo la mansedumbre, va creciendo la paciencia, va creciendo el fruto del Espíritu Santo. Entonces yo empiezo a ver, y en la mañana, es más, hoy que tuve la oración, el matutino, entré así unos cuantos segundos tarde, podríamos decir un minuto tarde, porque estaba orando por mi esposo, porque anoche así como que estaba enojada, así, no pude entender la disciplina de mi esposo y estaba enojada y todas las mañanas oramos juntos y estaba orando, pero estaba orando con un gemir porque le dije, Señor, perdóname. Y mi esposo me tenía agarrada de la mano así bien fuerte y él comprendió, pudo sentir, así sentir cómo me sentía porque me daba vergüenza que él se diera cuenta que yo estaba mal y dije, Señor, perdóname porque me da vergüenza que él se dé cuenta, o sea, que tú me estás corrigiendo, ¿no? O sea, a ese grado llegamos a veces, ¿no? Que la persona que tanto amas, la persona que comparte tu vida, la persona que te ama así tremendamente, la persona que cuida de ti se dé cuenta que a veces estás predicando, que estás y que todavía necesitas esa dirección, ¿no? Y estaba orando y le dije, Señor, y se me pasaron unos segundos y vengo corriendo, le digo, ay, tengo que irme, y le di un beso y digo yo, Señor, o sea, una disciplina, necesitamos disciplinar nuestras vidas, amados. Necesitamos entender que Dios es un Dios de orden. Él lleva una soberanía. Él en el principio creó Dios y los cielos. Lee el libro de Job en el capítulo 37 y 38, donde dice cuando Job, ¿no? En su vida, que lo que estaba él padeciendo, venía un dolor sobre su cuerpo, llagas, y le dijo, yo prefiero morirme de pasar por eso. Y Dios, o sea, confrontó a Dios y le dijo, hey, ¿dónde estabas tú? Le dijo Dios, cuando yo puse límites a las aguas. ¿Dónde estaba? O sea, Dios es un Dios de orden, o sea, es un Dios de disciplina. Por eso Dios no puede estar en la mentira porque Él no la conoce. Dios no conoce la mentira. Dios no conoce el desorden porque Él es disciplinado. Por eso es que mucha gente no entiende cuando nosotros llevamos una vida disciplinada. ¿Me entiendes? Que Dios está para ayudarnos y guiarnos, pero Él no entiende porque Él es un hombre disciplinado, Él es un hombre de orden, entiéndelo. Él no se niega a sí mismo, lo vimos en los atributos de Dios. Dios no miente, Él no se niega a sí mismo y Él cumple con su palabra. O sea, Él es Dios, Él es soberanía y por eso nosotros tenemos que entender la disciplina de Dios. Vámonos al libro de Primera de Corintios. No seamos creyentes flotantes sin sentido y sin dirección. Primera de Corintios capítulo 9, porque se me está acabando mi tiempo. Primera de Corintios capítulo 9, 26 y dice, yo me esfuerzo para recibir la recompensa, así que no lucho sin ningún propósito, o sea, que lucha con el propósito de recibir la recompensa. Se vale luchar para recibir la recompensa. Tú tienes que luchar con el propósito de recibir una recompensa.
Ese es el propósito por el cual nosotros llevamos una disciplina para recibir la recompensa. Efesios 2:10. Vámonos rápidamente, me faltan 2 versículos y los quiero terminar porque luego no los termino y como me gusta llevar un orden, al ratito tengo que sacar otro estudio y no me quiero quedar sin leer esos versículos. Vámonos al libro de los Efesios, capítulo 2:10, y mira lo que nos dice aquí la palabra. 2:10 dice así, bla, 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 dice, nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. O sea, qué tremendo, ¿no? O sea, Dios nos creó para hacer el bien. O sea, que alíñate. O sea, no seas un creyente flotante, sin sentido y sin dirección. Sé un creyente conforme a lo que la palabra de Dios te dice. Vivamos como ganadores para recibir el premio, cumpliendo el propósito de Dios. Primera de Corintios 9:24. Y con voy a hacer ese bla, bla, bla. Se me está atorando, me emociono. Primera de Corintios 9:24. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. O sea, llevarnos el premio. Somos individuales, acuérdate, venimos solos y solo nos vamos. O sea, estamos en las cosas de Dios. Así es que vive conforme a lo que Dios tiene preparado para ti. Mis amados, ha sido como siempre un placer el estar aquí con ustedes, el poderles llevar esa palabra de victoria, esa palabra que nos enseña a disciplinar nuestra vida, esa palabra que nos restaura, que nos da la esperanza de seguir adelante. No es una palabra de legalismo, es una palabra de verdad. Una palabra que nos lleva a la libertad de saber que somos creación de Dios, que fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza, que Dios nos llamó con el propósito de servirle, que Dios es fiel y que su misericordia es para siempre. Te recuerdo que estaremos aquí el próximo lunes con tu programa La Tacita del Alfarero, un ministerio que te ayuda a restaurar tu vida, a comprender mejor las escrituras, a poder entender quién eres en Cristo. O sea, y comprender que tú no eres un creyente, lo voy a decir porque me gustó lo que escribí, no eres un creyente flotante, sin sentido y sin dirección. Dios te ama incondicionalmente. Así es que me despido de ti con una pequeña oración, Señor, en este momento. Yo te pido que tú bendigas a todos los que están presentes en esta mañana, que tú los bendigas con bendiciones celestiales, que tú les des la sabiduría para que puedan entender, Señor, que donde está la obediencia existe la bendición, Señor, que cuando ellos comprendan que la disciplina los va a llevar a entender el propósito que tienen para contigo, Señor, ellos van a recibir la recompensa conforme, Señor, a lo que tú ya predestinaste para ellos, Señor. Y no solamente eso, Señor, sino que sus generaciones podrán comer del buen fruto en el nombre de Jesús. Te voy a dejar con este versículo en 2 de Timoteo 2:7 que dice: piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlas todas. Bueno, mis amados, los voy a dejar aquí en sintonía en esta su emisora W Radio Enciende una Luz. Te recuerdo que estarán más tarde servidoras y servidores con el mismo propósito de llevar la verdad para que la verdad los haga libre. Está con nosotros en sintonía en esta tu emisora W
Radio Enciende una Luz y en la 95.1 FM en Río Bravo, Tamaulipas. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a nuestra directora Esperanza Santiago y a nuestro hermano Demesio Hernández, que se encuentra él dirigiendo la 95.1 FM. Estamos orando para que Dios ensanche ese territorio y pueda suplir y podamos expandernos en toda la República Mexicana. Bendiciones y nos veremos el próximo lunes. Hasta pronto.